Les saluda el ingeniero Alfredo Grande, catedrático de la materia Gestión Administrativa dentro de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión damos inicio a la unidad número 5, donde estudiaremos la tercera función básica de la administración, la integración de recursos. De manera específica, estudiaremos el tema 5.1, concepto de integración de recursos humanos, y los procesos de reclutamiento, selección, inducción y desarrollo del personal. Este tema lo hemos dividido en dos partes. Vamos a través de este video a desarrollar la primera parte. Podemos decir que la integración de recursos es la tercera función básica de la administración y este proceso permite mantener la continuidad de las operaciones de la empresa, es decir, asegurar que la empresa se mantenga operando, trabajando, proveyendo todos los recursos que son necesarios para ello. Podemos decir que este proceso también es liderado por la alta dirección, pero con el apoyo de toda la estructura jerárquica, es decir, con todos los jefes, supervisores, coordinadores que están a cargo de las distintas áreas de gestión dentro de la empresa. Este es un esfuerzo de toda la cadena de mando. Y en resumen, podemos decir que este es un proceso administrativo liderado por los gerentes, por los jefes, por toda la estructura jerárquica de la empresa, a través del cual se identifican, seleccionan y eligen todos los recursos que la empresa necesita para operar y con ello poder llevar a cabo todos los planes que la organización ha definido y obviamente cumpliendo objetivos y metas. Es decir, vamos a proveerle a la empresa de todos los recursos que ésta necesita para que opere de manera exitosa. Esto es fundamental en toda empresa. Es importante identificar todos los recursos que son requeridos y proveerle de los recursos idóneos para que la empresa pueda operar. Este proceso tiene una serie de etapas. Vamos a ver cuáles son esas etapas de este proceso de integración de recursos. La primera etapa es la definición de los requerimientos de recursos. Aquí hay que definir con claridad cuáles son los recursos que la empresa necesita para operar. Por lo tanto, consiste este proceso en listar todos los requerimientos de recursos que la organización necesita para desarrollar esos planes de trabajo y seguir las estrategias de negocio. La siguiente etapa consiste en el establecimiento de estándares de calidad de los recursos, es decir, se definen, se listan los requerimientos de necesidades que tiene la empresa, se listan todos esos recursos, pero se definen cuáles son los parámetros de calidad que estos deben de tener o deben de cumplir. Vamos a ir ejemplificando. Imaginémonos que vamos a centrar este ejercicio, este esfuerzo de integración de recursos en el área de producción de una empresa. Podemos tener de base una empresa que se dedica a producir o a fabricar bienes como pueden ser zapatos, es decir, una empresa de calzado. ¿Cuáles son los requerimientos de necesidades que tendrá el área de producción en esta empresa? Podrán ser pues necesidades de materias primas, necesidades de insumo. Ejemplos de materias primas, pues tipos de pieles para producir zapatos, tipos específicos de suelas, material forro que va en las partes internas del zapato, tipo de cordones, tipo de pegamentos, tipo de materiales, etcétera, ¿no? Que se puedan requerir para fabricar o producir zapatos. También obviamente habrán otro tipo de recursos que necesitará la empresa en el área de producción. Por ejemplo, podemos pensar en personal que va a ocupar los distintos puestos, cuáles son los diferentes puestos que son necesarios cubrir y cuáles son las características que debe tener el personal. Ahí lo vinculamos ya con la etapa número 2, el establecimiento de estándares de calidad. En el caso de las materias primas, no puedo comprar cualquier tipo de piel, tiene que ser piel que cumpla con ciertos parámetros de calidad. Igualmente con el resto de materiales, las suelas, los cordones, el forro, etcétera. Igualmente con el personal, es decir, necesito gente que va a hacer labor de supervisión en las líneas de producción, tiene que tener ciertos niveles de conocimiento, cierto nivel de experiencia. Entonces vamos definiendo esos parámetros o estándares de calidad de estos recursos que la empresa necesita. Esto se hace en la etapa número 2. Por tanto, consiste en definir todos los parámetros que los recursos deben de cumplir, tales como en el caso de bienes materiales, pues precios, calidad, funcionabilidad, durabilidad, etcétera.
En el caso de personas que voy a necesitar contratar, pues nivel de conocimiento, nivel de experiencia, nivel de estudios, etc. La siguiente etapa es la determinación de las fuentes de abastecimiento, es decir, en este sentido, la empresa debe de buscar cuáles son los proveedores disponibles en el mercado. Hay que establecer cuáles son esas fuentes de abastecimiento. ¿Quiénes son los proveedores? Estos pueden ser locales, pueden ser proveedores internacionales. Entonces, es importante en esta etapa conocer, identificar quiénes me pueden abastecer o proveer de todos estos recursos que la empresa necesita o que en el ejercicio que estamos desarrollando el área de producción necesita. Probablemente el encargado de producción, el gerente de producción, esto se lo va a delegar o le corresponderá dentro de la empresa hacerlo al encargado del área de abastecimiento, el encargado del área de compras. Ellos serán los responsables de hacer la búsqueda de quiénes son los proveedores disponibles en el mercado. La siguiente etapa, la número 4, la selección del proveedor más confiable. Esto implicará pues tener un listado de proveedores y saber cuáles son los requerimientos que la empresa necesita cubrir y qué proveedores son capaces de satisfacer esos requerimientos. Es decir, aquí hay que evaluar entonces a los proveedores. ¿Quiénes son los proveedores que me garantizan poderme dar lo que necesito? Con calidad, con nivel de servicio adecuado, con niveles de precios de acuerdo a lo que la empresa espera, con los niveles de servicio, etcétera. No todos los parámetros que nosotros podamos considerar como importantes para efectos de evaluar a estos proveedores. Por tanto, esta etapa número 4 consiste en elegir de entre todos los proveedores disponibles aquellos que cumplen con los requerimientos de calidad y servicio que la empresa demanda. Finalmente, la etapa número 5 es adquirir los recursos para poderle proveer a la empresa estos recursos. Es decir, poder hacer las negociaciones ya directas de compra con los proveedores para abastecernos con ellos. ¿Con cuáles? Con aquellos proveedores que cumplieron con los estándares o parámetros de calidad. Entonces, básicamente en eso consiste la etapa número 5, en cerrar cada negociación con el proveedor elegido para adquirir los recursos que cumplen los estándares de calidad. Como vemos, todo este proceso de integración de recursos es un proceso sencillo de 5 etapas que muchas empresas llevan a cabo en la práctica de manera empírica, otras lo hacen de manera más sistemática o de manera más científica, y ese es el objetivo, pues proveer conocimientos básicos para que el profesional que va a realizar cualquiera de estas labores las realice, las haga con una base científica, una base teórica de apoyo que sustente poder llevar a cabo de mejor manera el trabajo. Bueno, vamos a resumir cada una de las etapas y vamos a ver de manera puntual algunos elementos importantes dentro de esto. Veamos la etapa número 1, la definición de los requerimientos de recursos. Bueno, esto consiste en listar todos los requerimientos de recursos que necesita cubrir la empresa para llevar a cabo los planes de trabajo y seguir las estrategias de negocio. Esto se puede ver a escala global de toda la empresa o a escala de cada departamento o área dentro de la empresa, o incluso se puede llevar a manera más específica a una área o un puesto de trabajo en particular. Una de las formas más convenientes de listar o presentar los recursos que se van a integrar, entonces que se van a adquirir y proveerle a la empresa, es a través de una matriz, como la que se muestra a continuación. Es decir, las empresas utilizan instrumentos, utilizan herramientas en las cuales puedan ellos apoyarse para tomar decisiones. En este caso, pues, a manera de ejemplo, estoy tomando de base una matriz real de una empresa multinacional que hacía de esta manera el proceso de integración de recursos en una de sus plantas industriales aquí en el país. Veamos, esta matriz nos muestra en la primera columna el tipo de recurso que se requiere. Bueno, la empresa ya tiene clasificados los distintos tipos de recursos y podrá establecer en base a criterios, ya sea por líneas de productos, por líneas de servicios, porque a veces también los servicios son requeridos y se integran también, es decir, se adquieren para abastecer a la empresa de estos servicios y se clasifica, ¿no?, por tipo de recurso, el recurso en particular, que es la segunda columna, alguna especificación técnica de esta, de qué departamento o área funcional de la empresa se necesita ese tipo de recurso, cuál es el puesto de trabajo específico donde se va a utilizar. Aquí hay dos columnas que hacen referencia al proceso core y al proceso transversal. Voy a explicar la diferencia entre ambos.
El proceso core. Core viene de corazón. Es como un proceso principal. Es un proceso fundamental dentro de la empresa. Es decir, si nos vamos de manera específica a ver la cadena de valor de la empresa, aquí estaríamos encontrando aquellas actividades primarias de la empresa. Por ejemplo, en el área de producción, de seguro todo el área de producción como tal es un proceso core. Entonces, todos los puestos de trabajo o áreas de trabajo dentro de producción corresponderán a procesos core, donde se requieren esos recursos. Procesos transversales son aquellos que cubren a más de un área de gestión dentro de la empresa, es decir, cubren muchos puestos de trabajo, muchos departamentos, incluso a veces en todos los puestos de trabajo en la empresa. Vamos a tratar de ejemplificar acá una situación donde hay recursos que se proveen para procesos core y para procesos transversales. Por ejemplo, imaginémonos en una empresa donde se produce, bueno, el ejemplo que venimos trayendo, ¿no? Que acabo de ejemplificar, la empresa que produce zapatos. En este caso será parte del proceso core dentro del área de producción la materia prima. ¿Por qué? Porque esta es transformada justamente ahí, en el área de producción para producir o fabricar zapatos. Entonces, los procesos core serán en este caso todos aquellos procesos que pertenecen a la línea de transformación o a las líneas de producción en esa planta industrial. Ejemplo de un proceso transversal podrá ser un servicio informático que se necesita en la empresa, porque todos se comunican a través de un software o a través de un programa interno de comunicación. Por ejemplo, aquí estaríamos hablando de algún programa puntual que la empresa utilice para manejar correo electrónico, pues no lo hace a través de una cuenta genérica, sino que lo hace a través de una cuenta específica de la empresa. Entonces la empresa adquiere algún servicio especial con alguna de las empresas de mensajería a nivel electrónico y ahí estaríamos hablando de una cuenta oficial, una cuenta no comercial de correo electrónico. Entonces se le provee a todos los puestos de trabajo. Entonces todos los usuarios tienen su propia cuenta. Sería ese un ejemplo de proceso transversal. Otro ejemplo, hoy que estamos en una etapa de emergencia, producto de lo que nos está afectando a nivel mundial, como es el COVID-19, las empresas están proveyendo a sus empleados, por ejemplo, de mascarillas, alcohol gel, etcétera. El caso de proveerle a todos los trabajadores este material de protección se consideraría como parte de un proceso transversal, no un proceso core. En este caso, la empresa necesita gestionar con algún proveedor el abastecimiento de todos estos materiales o insumos, es decir, las mascarillas, el alcohol gel para sus trabajadores. Sería esto para un proceso no core, sino que para un proceso transversal. Ok, y en esta matriz aparece también una matriz, perdón, unas columnas adicionales donde aparecen reflejados periodos de tiempo. Por ejemplo, acá podemos intuir que los materiales se van a proveer de manera trimestral, si fuese este un periodo de un año. Y el periodo 1 correspondería a un trimestre, el 2 al segundo trimestre y así sucesivamente. Es decir, se especifica cuándo se necesita ese material, cuándo se necesita ese recurso, en qué periodo. Esto para efectos de hacer un presupuesto de compras o un presupuesto de abastecimiento de manera puntual. Veamos a manera de ejemplo, el primer caso aparece el recurso tecnológico maquinaria. En este caso así está clasificado. El tipo de recurso es tecnológico maquinaria. Así lo ha clasificado la empresa. Veamos qué recursos. La empresa pues necesita adquirir 4 tipos de máquinas. Estas máquinas pueden ser para una línea de producción nueva o va a sustituir algunas máquinas viejas dentro de las líneas de producción y con sus especificaciones técnicas. Ahí aparece, por ejemplo, una máquina llenadora en una línea de producción 1, una báscula electrónica en una línea de producción 2, un equipo de montacarga y una máquina paletizadora. Bueno, este ejemplo que estamos viendo es un ejemplo real de una empresa que producía productos alimenticios, específicamente productos embotellados, eran bebidas. Y aparece en qué departamento o área funcional se iba a utilizar cada uno de estos equipos o maquinarias, en el área de operaciones y en el área de logística.
y los puestos de trabajo en específico donde se iban a requerir esos recursos. Bueno, en la línea de producción 1, en la línea de producción 2, en el caso de la maquinaria número 3, en la bodega o en el almacén, que en este caso es el montacarga, y en el caso de la máquina paletizadora, en el área de empaque. Y todos estos eran considerados en esta empresa como procesos core, procesos principales o fundamentales. Y se aparecen ahí también especificados en qué periodo del tiempo del año se iban a adquirir o se iban a comprar. Entonces, espero que haya quedado comprendido la parte puntual de esta matriz, cómo es que se puede ir elaborando, cómo se puede ir desarrollando. Continuamos entonces. Bueno, esta matriz permite mostrar de una sola vez una gran cantidad de información, como el tipo de recurso, el área funcional y el puesto de trabajo donde se requerirá. Si cada recurso se empleará en un proceso core o en un proceso transversal. Esta me va en la empresa a llevar como resultado a tener una matriz bien grande que consolida todos los requerimientos de la empresa para un periodo de tiempo determinado. La siguiente etapa, la etapa número 2, establecimiento de los estándares de calidad de los recursos. Bueno, en esta etapa consiste básicamente en definir todos los parámetros de calidad de acuerdo a lo que a la empresa le interesa. Acá podríamos estar hablando de criterios de precios, de funcionabilidad, de durabilidad, calidad misma de los bienes que se están adquiriendo o cualquier otro requerimiento específico de acuerdo a la naturaleza del recurso o servicio que se pretende integrar o dependiendo de la actividad o giro de negocio de la empresa o del área de gestión o departamento puntual donde se requiere cada recurso. Como podemos ver en la matriz, ahí aparece siempre el tipo de recurso con la lista completa de ese recurso con su especificación técnica y el valor de mercado o precio de mercado. A veces las empresas toman este elemento como un criterio fundamental de decisión a la hora de poder elegir un proveedor específico para que le abastezca de un recurso en particular. Vemos en las últimas columnas, las últimas dos, que aparecen los parámetros de calidad. En este caso, la tecnología empleada. ¿De qué? El tipo de recurso que se va a adquirir es para que sea empleado dentro del proceso de producción o del proceso operativo específico donde se va a proveer el recurso y el nivel de tecnología que se está empleando. En este caso, pues la empresa ha hecho una clasificación de alta tecnología, media tecnología o tecnología básica. Y aparecen ahí algunos aspectos de descripción de cada tipo de tecnología. Este ejemplo, como está tomado de una empresa de productos alimenticios, es decir, bebidas, es un ejemplo real y aparecen ciertos parámetros o cierta información relacionada con esa actividad a la cual se dedica la empresa. Por ejemplo, en el tipo de recurso tecnológico maquinaria, vamos a ver el ejemplo del recurso máquina 1, que esta es una máquina llenadora de productos líquidos en envases en una línea 1 de producción. Esta máquina tiene un precio de mercado que ronda aproximadamente los $145,000 y pertenece a un proceso que está altamente tecnificado, es decir, es un equipo de alta tecnología y tiene una capacidad de envasado de 1000 unidades de botellas o 1000 envases por minuto. Y también emplea un sensor de nivel que le permite poder ir determinando el punto máximo de llenado de cada envase, de cada botella. A manera de ejemplo, si nos vamos a ver otro tipo de recurso, por ejemplo, el tecnológico hardware, es decir, en este caso estamos hablando de equipo de tecnología, de la información y la comunicación. Aparecerá, por ejemplo, un recurso número 1 en ese rubro, como es la computadora 1, que es una laptop. Tiene un precio promedio de mercado de $650. Tiene que ser un equipo considerado como de alta tecnología, es un equipo moderno con una memoria RAM de 4 GB, 500 GB de RAM Full HD, monitor, etc. Es decir, especificaciones técnicas, características técnicas propias de ese equipo. Si nos vamos más abajo en tecnología software, ahí estamos incluyendo a un recurso, un programa informático que la empresa va a adquirir, como puede ser un programa Market, bueno, ahí está abreviado, pero se referirá de manera específica a un equipo
perdón, a un software que necesita la empresa, tiene un valor de mercado de $35,000, pues es un software de alta tecnología y compatible con otros sistemas de la empresa. Es decir, como vemos en esta matriz que se complementa con la anterior, no es una segunda matriz, puede ser la misma matriz, pero la información va haciendo más grande la matriz original. Para efectos de visualización en una terminal, de una pantalla, una terminal, lo que las empresas pueden hacer es definir niveles de visualización para ir profundizando en esta matriz. Continuamos con la siguiente etapa. La etapa número 3, que consiste en la determinación de las fuentes de abastecimiento. Aquí hay que buscar en el mercado quiénes son los proveedores que están disponibles para poder hacer negocio con estos. En este caso, pues siempre vamos a considerar, aquí sí ya estamos hablando de una matriz distinta, una matriz de apoyo, una matriz complementaria, donde vamos a tener los distintos proveedores identificados. Aquí aparecerá a partir de la columna número 5, los proveedores listados desde el 1 hasta, bueno, los que sean necesarios. En este caso hay 8 proveedores listados en esta matriz y aparecerán los criterios de evaluación o de especificaciones que a la empresa le interesan evaluar entre los distintos proveedores. En este caso, pues el precio y las especificaciones técnicas que proveen o que tienen los equipos que proveen estos distintos suministradores. Por ejemplo, en el caso de la tecnología o maquinaria, la máquina 1, que es una máquina llenadora de una línea de producción 1, como podemos ver, solo hay 2 proveedores en el mercado, quienes los pueden proveer. El proveedor 1, que ofrece un precio de $175,000, y el proveedor 2 con un precio de $140,000. Como ustedes verán, el valor de mercado que la empresa ha establecido son $145,000. Este dato seguramente lo ha recopilado a partir de datos históricos o sondeos preliminares que la empresa hizo en el pasado. Y los precios que estamos viendo, tanto de proveedor 1 como proveedor 2, esos sí ya son precios puntuales. Esto puede ser obtenido a partir de cotizaciones que la empresa le pudo haber solicitado a los proveedores. Es decir, sondeó entre los 8 proveedores y resulta que solo 2 de estos proveedores podían abastecer, o pudieron haber sido menos proveedores o más proveedores, pero solo estos 2 proveedores, el 1 y el 2, podían proveer de esta máquina, y en las cotizaciones que envían se identifican esos precios. Es decir, acá ya puedo yo tener un parámetro, una idea de comparación para poder determinar a quién me conviene comprarle. Obviamente hay que ver si son las mismas máquinas o son máquinas distintas que hacen la misma función. Entonces hay que irse a revisar las especificaciones técnicas de cada equipo. Obviamente ahí pueden venir otros elementos de decisión, como por ejemplo quién me ofrece mejor garantía, quién me ofrece mejores condiciones de pago, quién me ofrece mejores condiciones de servicio postventa, es decir, que me asegura poderme dar un soporte técnico en el futuro después que he hecho la compra del equipo, para garantizar, por ejemplo, el mantenimiento futuro, si hay daños, cuánto es el periodo de tiempo que me da de garantía para poder estar cubierto ante cualquier eventualidad de daño, etcétera. Entonces son aspectos que hay que tomar en consideración. Entonces esta matriz también es fundamental para efectos de determinar quiénes son esas fuentes de abastecimiento y a quién me conviene comprar. Vamos a elegir en la etapa número 4 el proveedor más confiable. Acá pues hay que hacer siempre, tomando de base la matriz anterior, la consideración de, en base a todos los criterios que he definido, criterios técnicos, calidad, servicio, tiempo de entrega, etcétera, a quién conviene comprarle. Entonces, en este caso, la confiabilidad que un proveedor nos puede brindar, es decir, este es un parámetro que muchas veces las empresas lo manejan como un aspecto logístico muy fundamental cuando se evalúan proveedores, la confiabilidad. La confiabilidad de un proveedor no solo debe medirse en función de la calidad y cumplimiento de especificaciones técnicas como las visualizamos en la matriz anterior, sino que también hay que tomar en consideración parámetros de servicio que la empresa pues le conviene que le cumplan, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos considerar dentro de estos aspectos de servicio, tiempos de entrega, la exactitud en la entrega de los pedidos, es decir, que le entregue el proveedor recursos correctos, cantidades correctas, documentación correcta. También la capacidad de respuesta que tenga la empresa, el proveedor, ante pedidos de emergencia,
el trato que brinda el personal que me va a proveer al momento de darme el servicio o hacer la entrega de la mercadería o el producto que se le está comprando, etcétera, ¿no? Todo esto puede medirse en función de, se puede englobar en un término que muchas veces las empresas manejan como confiabilidad del proveedor. Cómo se mide a través de la matriz que hemos estado trabajando, y a partir de también de la siguiente matriz, donde ya yo defino algún parámetro de comparación. Por ejemplo, veamos. Imaginémonos que la empresa se decide por el proveedor número 1 para adquirir algún tipo de recurso específico. Entonces, en este caso, es necesario definir una serie de indicadores o KPIs de evaluación para poder comparar a todos los proveedores. En este caso estamos evaluando al proveedor número 1. Por ejemplo, ahí tenemos definidos 5 tipos de indicadores que me miden de alguna manera la confiabilidad de este proveedor. Veamos, el indicador número 1 es el tiempo de entrega o lead time que me está ofreciendo el proveedor. En este caso, el valor de referencia del indicador son 10 días. Es decir, el proveedor me ofrece 10 días hábiles, con una variación de más o menos un día. La exactitud de los SKUs despachados, sin errores. Es decir, el proveedor me está ofreciendo que me va a entregar los pedidos exactos, es decir, sin errores de SKUs despachados. El término SKU viene de las siglas en inglés de Stock Keeping Unit, que significa unidad mínima de manejo o almacenamiento. O sea, un SKU es prácticamente un artículo, un producto específico dentro de la empresa, el cual maneja de manera diferenciada de unos a otros. Por ejemplo, si estamos hablando de maquinaria o equipo, cada tipo de máquina, cada modelo específico con su serie es un SKU distinto. Si hay otro equipo similar, pero que tiene variación en la serie, es otra serie, pues es un SKU distinto. Entonces, ese es el segundo indicador. El tercer indicador, exactitud de las cantidades de mercadería o producto despachado. El valor del indicador que se pone como referencia o como objetivo a cumplir es que los pedidos deben de ser despachados sin errores en las cantidades de mercadería. Entonces ya vimos tiempo de entrega, 10 días hábiles más o menos un día, la exactitud de los SKUs despachados sin errores, es decir, que no vengan equivocaciones a la hora de que me mandan la mercadería, que no me mandan un producto por otro, la exactitud de las cantidades, es decir, si yo pido un X cantidad, que en efecto me entreguen X cantidad, ni más ni menos. Exactitud en la documentación, a veces se pueden generar errores en la documentación, es decir, yo pedí un crédito fiscal con ciertas indicaciones, pero me vino un crédito fiscal distinto. Entonces, ahí hay un error en la documentación. Y por supuesto, el quinto elemento, parámetro, en este caso indicador de evaluación, sería el trato que el personal que me está entregando el pedido me está brindando. Aquí estamos hablando de si es el personal amable y que no me genera ningún tipo de reclamo o queja. En este caso, pues el valor de referencia o el valor del KPI debe de ser 0 reclamos, 0 quejas. Todo esto se mide y se pondera como si se cumple, se pondera con 1, si no se cumple, se pondera con 0. Y como ustedes pueden ver, a este proveedor al que estoy evaluando comprarle, yo ya le he hecho pedidos previos, que es lo que está mostrando la matriz. Pedido 1, pedido 2, pedido 3, pedido 4, pedido 5, pedido 6, pedido 7. Y por cada pedido voy evaluando todos estos aspectos y determino el nivel de confiabilidad del proveedor. Y lo mido en términos de confiabilidad por pedido y confiabilidad acumulada. Es decir, que voy sacando un promedio. Después de que me va despachando más de un pedido, voy viendo cuál es el promedio de la confiabilidad que me va entregando. Eso se puede entender como una confiabilidad acumulada. Por ejemplo, en el pedido número 1, el proveedor cumplió con todos los parámetros, con los 5 parámetros que hemos definido. Eso me genera una confiabilidad del 100% de ese pedido y me genera una confiabilidad acumulada del 100%. El pedido 2 resulta que no me cumplió el tiempo de entrega porque se tardó 12 días, es decir, un día más de la promesa de servicio que me hizo la empresa. La empresa me ofrece 10 días más menos 1, es decir, que se puede tardar hasta 11 días. Pero en este caso vemos en el pedido número 2 que se tardó 12 días.
entonces no cumplió. Ahí lo calificamos o lo ponderamos con un 0. Y los demás indicadores de gestión o los demás KPIs sí fueron cumplidos. Eso se traduce al final en una confiabilidad del pedido número 2 del 80%. Y el promedio de confiabilidad acumulada ya de 2 pedidos sería del 90%. Y así vamos pedido tras pedido. Veamos que en el pedido número 3 y número 4 no hubieron errores en los despachos. Por lo tanto, fue la confiabilidad de cada pedido puntual del 100%, más no así la acumulada. La acumulada se ve afectada por el error que se cometió en el pedido número 2. En el pedido número 5, ahí volvió a fallar el proveedor, ya que me entregó tardado, es decir, en 12 días, y hubo un reclamo de parte de nuestra empresa hacia el proveedor por alguna cuestión de servicio, es decir, algún maltrato del personal. Eso ya generó que la confiabilidad del pedido número 5 fuese del 60% y bajó la confiabilidad acumulada hasta el 88%. Y así sucesivamente. Vemos que después de 7 pedidos, y por ejemplo, si esto se hace para un periodo de un mes, un trimestre, un semestre, un año, etcétera, vamos evaluando cómo me está entregando el proveedor cada pedido y estoy evaluando el nivel de servicio a nivel puntual, pedido por pedido y acumulado. Espero que haya quedado clara la explicación de esta matriz. Yo estoy disponible como catedrático a través de mensajes internos del aula virtual y del correo electrónico para despejar dudas en relación a toda esta teoría, en relación a esta temática. Vamos entonces a la siguiente etapa, la última, la etapa número 5. Perdón, antes de pasar a la etapa número 5, hay otros criterios que se pueden considerar a la hora de evaluar a los proveedores. Veamos cuáles son esos otros criterios. Ya lo explicábamos de manera somera anteriormente, garantías que puede ofrecer la empresa proveedora a través de servicios postventa o soporte postventa, la capacidad de producción para cubrir nuestra demanda, es decir, que de repente nosotros tenemos un pedido de emergencia, que el proveedor sea capaz de poderme despachar ese pedido de emergencia. La ubicación geográfica puede ser un factor, porque no es lo mismo comprarle a un proveedor local que a un proveedor internacional. Puede ser que hayan serias diferencias en cuanto a tiempos de entrega, tiempos de despacho, calidad, etcétera, ¿no? Ahí son parámetros a tomar en cuenta. Capacidad que tenga el proveedor de vincular o comunicar sus sistemas de información con los nuestros para compartir información clave como niveles de inventario, para el reabastecimiento o para poder dar seguimiento a los pedidos a través de la trazabilidad. Vamos a ver acá, en esto puedo poner de ejemplo, imaginémonos que el proveedor está conectado a través de algún sistema con nosotros y nosotros les compartimos información clave a él, al proveedor. En este sentido, el proveedor puede estar viendo en vivo cómo se está moviendo los niveles de inventario de aquel recurso que nosotros le compramos. Cuando él ve de manera directa, en vivo, que nuestro nivel de inventario está disminuyendo, él puede tomar a bien la decisión de programar un despacho sin necesidad de que nosotros lo hagamos el despacho, siempre y cuando eso sea parte de la negociación que se ha establecido con ese proveedor. Eso agiliza el abastecimiento por parte del proveedor hacia nosotros como empresa cliente de ellos. Entonces, muchas veces las empresas se manejan de esta forma, compartiendo información clave, compartiendo sistemas de información. Okay, y esto permite pues, poder manejar de manera más efectiva el conocimiento de cuál es el estatus de cada pedido, se reducen tiempos, etcétera. Y esto abona mucho a la gestión de negociación entre ambas, entre proveedor y cliente. También la capacidad que tenga el proveedor de darnos crédito, es decir, no es lo mismo comprarle a un proveedor que nos da un crédito a 30 días a un proveedor que nos da un crédito a 15 días. ¿Por qué? Porque el que me da crédito a 30 días me da la oportunidad de más tiempo para poder manejar un capital de trabajo que pues realmente es del proveedor. Cuando él me da mercadería o me da producto al crédito, yo estoy jugando como empresa con el capital del proveedor. En ese sentido, pues convendrá trabajar con aquellos proveedores que a lo mejor me dan ventanas de tiempo para cancelar los créditos más largas o créditos más largos. En este sentido, también aparecerá el siguiente elemento fundamental como el hecho de que tanto el proveedor
como nosotros podamos manejar información clave para trabajar con límites económicos y límites de tiempo. Es decir, un crédito puede tener definido un límite de crédito o un monto que no supere X cantidad y un tiempo de vigencia de ese crédito, que es justo lo que estaba explicando anteriormente. También es conveniente evaluar la capacidad que tenga el proveedor de adaptarse a nuestras condiciones especiales de entrega. Esto cuando nosotros demandamos, por ejemplo, de nuestro proveedor lugares específicos para entrega de pedidos, fechas y horas y tipos de empaque y embalajes si son especiales de acuerdo a nuestras necesidades y conveniencias. Y si el proveedor es capaz, es flexible y adaptarse a nuestras demandas o requerimientos, pues será un proveedor que me convendrá manejar como un proveedor activo para seguirle comprando en el transcurso del tiempo. Finalmente decíamos la etapa número 5. Esta etapa consiste en adquirir los recursos que cumplen con los estándares de calidad, comprándole al proveedor que más nos conviene. Básicamente con esto la presentación en su primera parte con este tema y estamos abiertos a despejar dudas, a despejar cualquier inquietud que tengan los estudiantes. Estoy disponible a través del aula virtual con la mensajería interna o a través del correo electrónico. Continuaremos en el siguiente video en la segunda parte de este tema.